Se pronosticaba 3.5, 3.6, finalmente cerró en 3.3 y es una inflación alta. También hay que recordar que estamos en pandemia y hay una realidad que tiene que ver con esta cifra, este número de inflación, es que por ejemplo la salud aumentó 4.8%. Los alimentos aumentan a diario prácticamente. Uno nota que se ha perdido, por más que se pongan precios regulados, ley de góndolas y un montón de cosas más, se ha perdido el control sobre la inflación y sobre los precios. Hay un tema que es de la Argentina real. Los salarios hoy están muy lejos de empatar con la inflación, lejísimos. Hoy un salario mínimo vital y móvil no te alcanza ni para empezar. O sea, hoy un argentino que cobra 40.000 pesos y alquila no llega al día 10. Esta es la realidad. En la Argentina en pandemia se terminó la changa. Y la changa es el modo de sobrevida de millones de argentinos. Es realmente complicado. Recuerden también que durante todo el 2020 no hubo obra pública. Por ende también miles y miles de puestos de trabajo se perdieron, ni obra privada. Entonces fue realmente una situación muy, muy compleja para el país. Y se da una paradoja en la Argentina que no apoya, hay sectores que no apoyan. Cuando llega el momento de convocar a las grandes empresas para sentarte y discutir políticas públicas o discutir políticas de precios, mandan a los CEO, no van. Esto es una realidad. Hoy la principal central industrial del país, la UIA, la maneja un abogado laboralista que nunca en su vida tuvo una industria. Entonces te encontrás frente a ese complejo sistema que tiene la Argentina, donde un grupo hace lo que se le da la gana y el Estado intenta controlarlo. Si el grupo que hace lo que se le da la gana no lo dejan hacer lo que se le da la gana, presenta una demanda en tribunales. El partido judicial, ya conformado, que hace falla a favor de quien presenta la demanda porque es, digamos, es quien va a continuar. Porque los gobiernos pasan y los empresarios o las grandes empresas continúan. Y ahí estamos en el gran dilema que parece no tener solución. Mes a mes y año a año y pasan los gobiernos y este es un problema que no se ha logrado resolver. No. Recuerden, la proyección para este año es del 29%. Eso es lo que se supone que estaba proyectado para que aumentara la inflación. A hoy llevamos un acumulado de 21,5% en 5 meses. Nos quedan 7 meses y 7,5%. O sea que no se cumple. Estamos muy lejos, salvo que suceda un milagro. Te voy a compartir una frase. Esta la dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán. Dijo lo siguiente, y yo creo que más de uno va a tener alguna opinión sobre esto. Están dadas las condiciones para que la inflación se vaya reduciendo mes a mes. La dejo picando. A primera vista daría la sensación de que estamos muy lejos de cumplir esa meta que se proyectó. Ojalá que así sea, pero los hechos demuestran que no está bajando la inflación. Sí, ¿qué tal, compañero? Bienvenida, Mariano. Evidentemente, la proyección de inflación plasmada en el presupuesto 2021 hoy se parece más que nada a una quimera. No es menos cierto que el ministro de Economía, hasta que no sea de imposible cumplimiento, cosa que a todas luces va a ser, pero hasta que no quede hasta matemáticamente imposible ese cumplimiento, debe revalidarla porque es el ancla, de alguna manera, de las expectativas. Sabemos que uno de los factores de aliento justamente de la inflación son las expectativas. Si la expectativa del propio gobierno es que esa meta del 29% ya queda atrás, evidentemente eso también puede liberar una cantidad de fuerzas que colaboren a una espiral inflacionaria incluso mayor. Pero lo cierto es que hay una realidad que la marcan los precios. Los precios, sobre todo de los alimentos, que son los que inciden más sobre la canasta de los pobres. Los pobres consumen una parte mucho más cuantiosa de su salario en alimentos que en otro tipo de servicios. Están absolutamente desbocados, están muy lejos de encontrar un cauce, son impermeables a muchas de las medidas, lamentablemente, del gobierno nacional. Y la pata, si se quiere, no más débil, porque la pata más débil acá, por supuesto, siempre van a ser los desempleados, las personas excluidas que no tienen forma de abordar la problemática de la inflación y no tienen ni siquiera un ingreso fijo a través del cual poder hacerle frente. Pero aquellos que sí tienen algunas herramientas, como los trabajadores que tienen su representación sindical, están ya tratando de abordar
nuevas rondas de salarios, de paritarias, revisar las paritarias del primer semestre del año para ver si pueden empujar hacia arriba este monto que en los primeros meses quedaron muy atrasados. Bueno, parece desde ya muy necesario. Vamos a sumar también al debate a Cristian Caracoches, economista y docente universitario. Muy buenas tardes. Aquí Agustín Rivas y Antonio Fernández Llorente con el equipo del diario. Te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y bueno. Bueno, a ver, la primera pregunta tiene que ver con lo que estamos conversando aquí, ¿no? Parece que va a ser matemáticamente imposible cumplir con la meta de inflación planteada según el presupuesto que realizó Martín Guzmán, ministro de Economía, y la tendencia indica que no se están desacelerando los precios. ¿Qué es lo que vos ves? Sí, no, muy en línea con lo que planteó recién el columnista, digamos. La realidad es que se había planteado una proyección del 29%, que bueno, la gran mayoría de economistas ya decíamos que era irreal, que no se iba a cumplir. Obviamente que la había planteado el gobierno con la idea de incidir de alguna manera en expectativas. La realidad es que para todo el año se planteó 29%, vamos 5 meses y el acumulado es 22%. Es un nivel inflacionario muy elevado, que obviamente al 29% no se va a llegar. La idea que se maneja entre los distintos economistas es que va a haber un piso a fin de año mínimamente del 40%. De ahí para arriba hay proyecciones. ¿Cuál es la explicación principal que le encontrás a esta etapa de inflación, por lo menos? Bien, no, yo creo que la inflación argentina es una inflación que viene creo no. La inflación argentina es una inflación que viene de larga data. Hay dos grandes explicaciones, si se quiere, predominantes que dan vueltas tanto en los medios como en la academia, digamos. La explicación más liberal monetarista, que plantea que todo es gasto público, que todo es problema de gasto público y la emisión, y que todo se soluciona de manera voluntaria, de manera voluntarista, por medio del recorte. Y también está la otra explicación que viene un poco del gobierno, de plantear un poco que el culpable de todo son algunos formadores de precios que a su antojo manejan los precios de la economía. Yo entiendo que, estas dos explicaciones, algunas cosas puntuales tienen de real, pero creo que la inflación se expresa mucho más como, se ve como una expresión de largo plazo de lo que es la disputa por el ingreso, lo que los marxistas llamamos la lucha de clases, digamos. Es decir, Argentina tiene dos cuestiones centrales que no tienen el resto de países de Latinoamérica, y que por eso el resto de países de Latinoamérica no tienen niveles inflacionarios elevados. Por un lado, el crecimiento de la productividad en los últimos 10, nos iríamos un poquito más atrás, ha sido muy pequeño, es decir, creció muy poco la productividad de la economía, y a la vez Argentina cuenta, y en eso Mariano Martín sabe más que yo, cuenta con una clase trabajadora que tiene mucha capacidad de disputa y de defensa de las conquistas logradas. Entonces, bueno, en ese sentido, por un lado hay una inflación que está impulsada por la puja distributiva, claramente. Ni el gobierno macrista, ni el último kirchnerismo de Cristina, ni este gobierno lo están pudiendo cortar de manera tajante, digamos. Es decir, aumentan los precios, atrás piden paritaria, la clase trabajadora pide paritarias y así sucesivamente. También esta fortaleza que tiene la clase trabajadora también impulsa el gasto público y también le dificulta al gobierno hacer el ajuste. Y obviamente todo este proceso de inflación a la larga desencadena procesos devaluatorios. A veces son devaluaciones lentas y a veces son devaluaciones más de golpe, y que esas devaluaciones, si se quiere, alientan o alimentan el proceso inflacionario en niveles cada vez más elevados. Cuestión de fondo, estamos teniendo inflación creciente hace un rato largo, tendencialmente tiende a crecer y no parece que vaya a caer. Este gobierno sigue la línea que venía Macri con el tema de recorte, techo a paritarias, recorte de gasto público, y bueno, se va limando lentamente. ¿Cuál es el problema? Que en el camino todo eso genera caída de los ingresos de la clase trabajadora y lo que podemos llamar los sectores populares, digamos. Yo tengo un par de datos, no sé, en los últimos 3 años macristas la jubilación mínima cayó 13%.
En lo que va de la gestión Fernández cayó un 10, la jubilación mínima. A eso hay que agregarle la cuestión de los bonos, estamos todos de acuerdo, pero bueno, cayó en términos porcentuales. Claro. Lo mismo pasó con la cuestión salarial. Los últimos 3 años macristas cayó un 16%. En la gestión Fernández cayó casi un 7% el salario. Y la pandemia que en el medio, lógicamente que no ayuda en absoluto, ¿no? Así que creo que el panorama lo has planteado bastante bien. Entendemos que no será de cumplimiento la meta inflacionaria, pero te agradecemos muchísimo que hayas compartido el análisis con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.